Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casa haciendo la cuarentena, actuando de la manera correcta y acatando las recomendaciones para poder cuidarnos entre todos, como lo habíamos dicho la semana pasada. Bueno, hoy les traje un libro, que es el libro de literatura que todos tenemos en casa y que se llama A Rosario sin escala, escrito por María Inés Falconi, ilustraciones María Jesús Álvarez. Esta es la tapa del libro. Todos ya la conocen. Y esta es la contratapa. En la contratapa del libro yo siempre les cuento a los nenes que a veces cuando uno quiere elegir un libro y no sabe qué elegir, puede leer porque es una pequeña reseña, un pequeño resumen de lo que va a suceder dentro del libro. Entonces nos damos cuenta si nos gustó, si nos va a interesar, si va a ser de nuestro agrado. Entonces dice así: viajar en el tiempo es casi cotidiano para Lucas y Rocío. Esta vez el abuelo lleva por separado en 1812. ¿Quién es el comandante al que todos esperan en Rosario? ¿Podrá reencontrarse Lucas con Rocío, que viene viajando junto a un ejército desde Buenos Aires? Algo es seguro, ninguno de los dos querrá perderse el momento histórico de la creación de la bandera. Y abajo dice algo que dice así: una nueva travesía de los personajes del secreto del tanque de agua por la historia argentina, un inolvidable viaje al izamiento de la primera bandera. Y dice esto porque la autora de este libro escribió El secreto del tanque de agua, que es ahí donde comienza la historia de Lucas y Rocío. Lucas y Rocío eran dos hermanitos que se quedaban en la casa de su abuela, Lucas más que Rocío. Y Rocío un día cae de sorpresa, sube la escalera a la terraza y encuentra a su hermano con un escondite y con todas cosas que él había llevado, revistas viejas, cartas. Se había hecho todo un lugar para estar él mientras su abuela dormía la siesta. Y ahí se entretenía. Lo que ella era muy curiosa y descubrió que había dos tanques de agua. Y le pregunta por qué. Lucas nunca se había dado cuenta de esto y se quiere asomar. Contra las cosas que le decía a su hermano de que no lo hiciera, Rocío se asoma. Al asomarse, se cae dentro del tanque de agua y el hermano, para salvarla, se tira detrás de ella y un remolino grande, los transporta no saben dónde, pero se sienten con un balde de agua, con un balde que se le tiran sobre la cabeza, y al levantarlo era un esclavo de 1810 que estaba buscando agua desde un aljibe. O sea, ellos habían llegado a un aljibe del 1810. De ahí rescatan a Rocío y se hacen amigos. Y viven todo 1810, la Revolución de Mayo, desde adentro, desde la casa de los Rodríguez Peña. Así que lo viven desde otro lado, no como nosotros que lo conocemos desde los libros, sino que ellos estaban ahí presentes en el momento que sucedió. El nene que los rescata se llama Nazareno y se hacen muy amigos. Y ahora les empiezo a contar la historia. Eso es de otros libros anteriores. Así llegan a varios lugares, a varios hechos históricos, y viven desde adentro las diferentes épocas. El primer capítulo de este libro dice 25 de febrero de 2000... no se sabe cuándo. Lucas y Rocío, asomados al tanque, miraban en silencio cómo el remolino de agua acababa de tragarse a su amigo Nazareno. Sabían que no iba a correr riesgos, salvo que el agua lo arrastrase a algún lugar desconocido, alguna época remota, en la que no pudiera encontrar a nadie que lo ayudara a volver con su familia. Nunca había pasado, pero habían conocido a Nazareno en 1810. Suena raro, pero era así. Era la primera vez que habían caído dentro del tanque que estaba en el techo de la casa de su abuela. Y el agua los había llegado hasta el aljibe de la casa de los Rodríguez Peña, en 1810. Ahí vivía su amigo, con su mamá y sus hermanas, todos ellos esclavos en la casa de don Nicolás y doña Casilda. Bueno, en ese momento todavía no era su amigo, ni siquiera se conocían. ¿Por qué razón un tanque de agua en el techo de la casa de su abuela, en pleno siglo XXI, lo llevaba a un aljibe en el siglo XIX? Nunca lo supieron. ¿Y cómo había hecho una india medio bruja para ayudarlos a regresar? Tampoco. Por aquel entonces Nazareno y Luca andarían por los 13 años y Rocío tendría 8. Un año había pasado desde aquel momento y sin ningún temor los tres habían ido y vuelto por el agua del tiempo un montón de veces.
Así habían conocido a las nietas de San Martín, habían participado de la batalla de San Lorenzo, habían ayudado durante el Congreso de Tucumán y habían echado aceite hirviendo cuando las invasiones inglesas. Viajar en el tiempo se había transformado en algo cotidiano. Lo único molesto era que una vez que caían al tanque no podían saber a dónde iban a ir a parar. ¿Vos crees que Nazareno se volverá a encontrar con San Martín?, preguntó Rocío. Su voz retumbó adentro del tanque. No era una pregunta ridícula. En 1816, Nazareno ya era uno de los granaderos de San Martín y estaba en Mendoza preparándose para cruzar los Andes. Pero el agua del tiempo lo había llevado a la terraza de la abuela y Lucas y Rocío no sabían ni el agua del tanque lo devolvería al mismo lugar o a la misma época. No sé, ¿vos crees que Mancha ya volvió? Mancha era el caballo de Nazareno que también la última vez había sido arrastrado por el agua. No sé, ¿vos crees que Nazareno corre el riesgo de encontrarse con él mismo? No sé, Rocío, no sé, dijo Lucas malhumorado, bajándose de un salto del cajón de frutas que le permitía llegar al borde del tanque. ¿No podés dejar de hacer preguntas sin respuesta? No sé si son preguntas sin respuesta, ni sé cuál es la respuesta. Si lo supiera no te lo preguntaría, se ofendió Rocío, y también bajó del tanque. Lo harías igual. Vos nunca dejás de preguntar ni de molestar. Tus palabras me rebalan como el agua de la ducha, contestó Rocío. ¿Cómo qué? El agua de la ducha. Es una metáfora, contestó Rocío, mientras agarraba una revista de Lucas. No es una metáfora, y deja eso. Están para leer, para que las lea yo. ¿De acuerdo? Si no leo, hablo. ¿Qué preferís? Prefiero ir a despertar a la abuela para que nos prepare la leche. Lucas se paró decidido a bajar y Rocío no lo detuvo. Eso era raro. Seguro que quería quedarse sola para tocar todas sus cosas. Lucas había armado un verdadero refugio en la terraza. Si llegaba a encontrar algo roto, ya lo iba a escuchar. Bajó, pero no despertó a la abuela. No quería tener que explicar a que su hermana estaba en el techo y así deschavar de paso su propio escondite. Rocío era su peor pesadilla, sin duda. Abrió la heladera y encontró los restos de la torta que habían comido Nazareno antes de irse. Se sirvió un vaso de agua. Buscó el control de la tele. Había renunciado hacía mucho a usar la compu de la abuela, porque era una carreta más lenta que las que habían contado en Tucumán. Ahí no se podía bajar ningún juego. YouTube se cortaba cada rato. Estaba haciendo zapping, desparramado en el sofá, cuando un ruido hizo temblar la casa. Lucas se levantó de un salto. Primero miró hacia la habitación de su abuela y después miró hacia arriba. Las dos cosas podían ser una catástrofe: que la abuela se hubiera despertado y caído de la cama o que Rocío hubiera hecho algún desastre. Eligió correr a ver a su hermana. La escalera pegada a la pared que subía a la terraza nunca le pareció tan larga. Una mirada rápida le dio la pauta de que Rocío no estaba a la vista. ¡Rocío!, llamó tratando de no gritar. No tuvo respuesta. Temió lo peor. Buscó el cajón de frutas y se asomó al tanque. El agua todavía daba vueltas a toda velocidad, pero Rocío ya no estaba. ¡Rocío!, llamó. Hasta él mismo se asustó con el grito, pero Rocío no contestó. O no lo había escuchado o no le contestaba a propósito. O el agua se la había llevado. No lo dudó. Pegó un salto para alcanzar el borde, pasó una pierna y se dejó caer. Para su sorpresa, el agua había dejado de girar. Ahora el tanque tranquilo de siempre. ¡Rocío!, volvió a llamar, aunque sabía que era inútil. ¿Qué iba a pasar si el agua no la arrastraba? Siempre que había caído, la corriente los había empujado a los dos juntos. ¿Y si el remolino no volvía? ¿Y si Rocío no volvía? Nunca habían averiguado por qué el agua empezaba a girar, ni cada cuánto tiempo lo hacía, ni si había alguna fórmula para provocarlo. Simplemente había sucedido, de ida y de vuelta. ¿Tendría que salir e ir a buscar ayuda? No, inútil. ¿A dónde iba a ir? Además, ¿cómo explicar que se había dejado a su hermana sola en la terraza? ¿Y se había caído dentro del tanque? ¿Quién le iba a creer que el agua los hacía viajar en el tiempo? Decidió quedarse flotando y esperar. Tal vez el remolino volviera pronto. Buscó con la vista la soga que ahora, por precaución, siempre dejaba colgando hacia adentro. Ahí estaba. Bien. Al menos si se cansaba de flotar, no correría riesgos de ahogarse.
Rocío volvió a llamar por las dudas. Ninguna respuesta. Ojalá que su hermana estuviera bien. Y acá terminamos el primer capítulo, con una incógnita. ¿Qué había pasado con Rocío? ¿Se había tirado al tanque de agua? ¿Dónde la había llevado? ¿Lo llevaría él al mismo lugar? ¿Se volverían a reencontrar? Un montón de preguntas sin respuestas. Pero como lo vamos a seguir leyendo la semana que viene, nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que va sucediendo. Ahora les mando un beso enorme, les digo que los extraño un montón, que espero que esto entre profes y alumnos se vaya cortando cada día más y que pronto estemos juntos en el aula para poder dar las clases como las dábamos antes. Los quiero muchísimo y los espero la próxima semana. Nos encontramos.